Recuerden, vean el videíto y recuerden que, porque esta segunda parte no voy a explayarme con tanta precisión, ¿sí? Porque, acá estoy, ahora sí. No voy a explayarme con tanta precisión porque quiero introducir intuiciones de Camins. Porque ustedes pueden comenzar por Camins o pueden comenzar por árboles de decisión. Yo les sugiero que en el práctico tiene las dos partes. Random for, creo que les terminé poniendo random forest solamente, pero no tienen por qué usar random forest, pueden usar cart, ¿sí? Pueden usar easy boost, cualquiera de los árboles, cart, random forest o easy boost. Random forest es un ensamblador de árboles. Está bárbaro, pero yo prefiero explicarles en profundidad cómo funcionan todos los árboles, que en realidad se basan todos en Kinlan, que Kinlan es de 1973. Está el ID3, el C45, el C5.0 y un montón más, ¿sí? Que tienen esta lógica que acabo de explicar. ¿Qué es lo último que quiero agregar? Para el práctico, no es necesario que usen Random Forest, pueden usar CART, ¿sí? Insisto. ¿Cuál es la diferencia? Los ensambladores, y esto es bien importante, los ensambladores, que son Random Forest, XGBoost, no les entregan, porque ensamblan, hacen esto, pero combinando muchos árboles. Entonces, particionan los datos, particionan las características, entrenan con parte de los datos, entrenan con parte de las características, bla, 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 votan y le entrenan un, digamos, resultado. Los ensambladores en Scikit-Learn están implementados para predecir solamente. No le muestra el mejor árbol, o por lo menos yo no recuerdo de que sea fácil mostrar el mejor árbol. No le muestra esto que es tan importante de la explicabilidad. Usted puede elegir algún árbol y que se los muestre, pero no le muestra el resultado de ensamblar en clave de árbol. Entonces, la forma de mostrar el resultado hace que se convierta nada más que en un predictor. ¿Se entiende? Le dice, este alumno, usted le tira todos los datos, aprueba. Este alumno no aprueba, pero no le dice, porque pues, aprueba porque el nivel de estudio de la madre es esto, porque esto, porque esto, porque esto. No le entrega. No es porque Random Forest no lo pueda hacer. Como está implementado en Scikit-Learn, no lo hace. Por lo menos yo no encontré, por ahí Mauro lo encontró, o Facu, o alguno de los chicos. No sé. Es nada más que eso. Quien hizo los programas no entrega esto que es tan importante. Es nada más que eso. Entonces, por eso, a mí me da igual que usen Random Forest, XGBoost, CART, cualquiera. ¿Se entiende lo que quise decir? ¿Quedó claro? CART sí está implementado para que le dé el arbolito. Y usted pueda ir siguiendo y entendiendo por qué decidió que aprueba, por qué decidió que no aprueba y por qué el árbol toma esas decisiones. Es eso nada más, ¿sí? ¿Se entiende? Eso quiero que les quede claro, ¿sí? Bien. Ahora pasamos al último desafío, que como les decía es intuitivo, pero quiero que quede claro que en el TL1, si bien yo les escribí que era Random Forest, estoy casi segura, ¿sí? Cuando yo pido caracterizar, tienen que poder dar expresiones, explicar por qué decidió que aprueba, por qué decidió que no aprueba. Caracterizar es eso, es decir, si es alto y tal cosa, entonces pasa tal otra. Predecir es decir, deme los datos y yo le digo si gana o si pierde. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, depende cómo esté implementado,
puede hacer una u otra cosa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Entendieron todos? ¿Hay alguno que no entienda esto? Pues no quiero que al interior de los grupos pregunten, che, ¿qué quiso decir? ¿Alguno no lo entiende? Bueno, espero que sea cierto. Bueno, ahora vamos a aprendizaje no supervisado, que es la otra componente del trabajo de laboratorio. Acá esto es clustering. Yo le entrego todos los datos, no hay un atributo target. Y si yo tengo el rendimiento académico y estaba pensando en ese tema, y bueno, puede tomar dos decisiones distintas. O ponerlo como un atributo input más, o no ponerlo. Depende de qué, de lo que usted quiere encontrar, de su problema. ¿Usted quiere que el rendimiento académico aparezca? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer todos los clustering? En aprendizaje no supervisado, lo primero que vemos es clustering. Es una bolsa en donde el algoritmo descubre similitudes subsimbólicas. No son las similitudes que nosotros comprendemos. ¿Sí? En general, a partir de distancias. Entonces estamos hablando que tiene un espacio vectorial, tiene un álgebra. Todo eso es diseño del algoritmo, no lo vamos a ver. Pero ustedes tienen que dimensionar eso. Y también están los algoritmos de clustering estadísticos, que se basan en la estadística. ¿Sí? Del modo que sea, ¿sí? Son procesamientos subsimbólicos. Lo que para nosotros es mamá, para ellos es una palabra de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, que representa con mantisa, etcétera, 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 y que no tiene nada que ver con lo que nosotros asociamos con mamá, y no tiene por qué estar mamá cerca de papá. ¿Se entiende? Entonces, el proceso de representar la información es muy importante, que otra vez es diseño de los algoritmos. No lo vamos a ver en la parte 1, pero jerarquizo, que es un tema difícil. Bien, entonces los algoritmos están preparados para que las representaciones subsimbólicas respondan a nuestros intereses. Y si yo quiero que mamá esté cerca de papá, entonces lo acomodo en la representación de la información para que eso sea cierto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿Qué hacen? Los datos, otra vez, pensemos en datos tabulares. Un ejemplo completo. Un ejemplo completo que tiene atributos. Una mamá que tiene un montón de, digamos que atributos. Y un papá que tiene un montón de digamos que atributos. Si yo quiero que estén cerca, lo que hace el algoritmo de clustering es que los pone cerca. Y los agrupa en lo que se llama un clúster. Entonces, esto es la intro. El algoritmo, todos los algoritmos de clustering descubren similitudes en los datos, ocultas en general en los datos. Son de un enriquecimiento de información sumamente potente. Entonces, ¿qué hacen? Yo le doy todos los datos, ellos trabajan y los van agrupando. Todos estos datos, es decir, son filitas. Vamos al caso de alumno. El alumno 1, el 34, el 1542, el 4000, estos alumnos están todos acá, en este clúster. Y estos otros están todos acá. Y estos otros están todos acá. Los agrupa. Bueno, en Camins vamos a ver que lo primero que le tenemos que dar, el primer hiperparámetro, así como recién veíamos alfa en CART, el primer hiperparámetro que le tenemos que dar es la cantidad de clúster. ¿Cuántos agrupamientos quiero? Y otra vez, lo mismo. Si yo le doy muchísimos agrupamientos, va a ser medio inútil. Si le doy pocos, va a ser más útil, pero no tan pocos que no me digan nada. ¿Se entiende? Bien. Entonces después
Lo que hacen los algoritmos de clustering es que los agrupan, pero según sus similitudes. Entonces yo voy a tener imágenes muy bonitas donde hay un centroide de un clúster y un montón de individuos que están todos ahí. Clúster 1. Otro centroide de un clúster y un montón de individuos con otros colores, este amarillito y este violetita. Todos ahí. Y otro centroide, si yo le puse que me tire 4 clústeres, voy a tener 4, digamos que agrupamientos representados por sus centroides. La información que representa cada uno de ellos es el centroide. Entonces, si yo voy al centroide, me va a decir cuál es el nivel de estudio de la madre, el nivel de estudio del padre, bla, bla, para pertenecer a ese clúster. ¿Se entiende? Pero no me va a decir ninguna otra cosa. Entonces, si yo quiero explicar cuáles son las características que hacen que ese sea el resultado de los clústeres, muchísimas veces lo que se hace es que sobre el resultado de los clústeres, tomando a cada dato, supongan el alumno 1 terminó en el clúster 3, el alumno 2 terminó en el clúster 5, el alumno 5 y así. El resultado del algoritmo K-means me genera una columnita más en mi dataset que con un número que dice a qué clúster perteneció cada alumno. Entonces, ¿van hasta ahí? Si yo ahora, sobre ese resultado, tomo ese dataset y lo meto en un cart y pongo como atributo target el número de clúster al que pertenece, voy a encontrar las diversas reglas de pertenencia a los clústeres. Y si son 3 clústeres, porque le pedí que me tirara 3 clústeres, en la columnita del atributo target voy a tener 3 valores posibles. Si son 5, voy a tener 5 valores posibles. Y si yo le doy eso a un cart, voy a tener un montón de hojas donde me explican las reglas de pertenencia a los clústeres. Y ahí es donde descubro realmente, de forma explicable, cuáles son las similitudes que emergieron ocultas en los datos, que de ninguna otra manera pudiera haberse ocurrido. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Eso es aprendizaje no supervisado. O sea, ¿cómo funciona? No tiene atributo target. Entonces, el gran problema, hay clústeres basados en estadísticas y hay clústeres basados en redes neuronales. La representación de la información es porque dije, los clústeres se basan en distancias. Las distancias se miden, ¿sí?, dentro del campo de los números, pero hay la distancia de Hamming, Manhattan, la distancia coseno. Son todas cuestiones matemáticas que tienen que ver con la representación de la información y cómo diseño el algoritmo, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno. Es muy importante tener en cuenta que los clusterings, los algoritmos internamente terminan convirtiendo todas las variables que yo les dé en variables continuas, porque necesitan que sean continuas, aunque yo no me entere. Bien. Así es un ejemplo de la salida de K-means, que yo les acabo de decir. El centroide, fíjense, ahí, un centroide, un grupito, otro centroide, los puntitos son los datos, otro centroide y otro centroide. Bien, eso es visualización, a la gente le encanta la visualización, entonces, pero eso no me dice nada. A mí me aburre, pero a la gente le encantan las imágenes. Ok, hay que hacerlas. Bueno, Hack, que no lo voy a explicar, y SOM, que es un algoritmo de clustering que no está implementado en Scikit-Learn. Hack sí, pero no hacemos a tiempo para trabajarlo, así que es para que sepan, los algoritmos SOM es de redes neuronales, no está implementado en Scikit-Learn, está implementado en R. Hack sí está en Scikit-Learn y K-means también. Bueno. ¿Cuántos clústeres? Una de las grandes, ustedes van a trabajar con caminos.
No es necesario trabajar con todos los clústeres. Acá alcanza con que trabajemos con alguno y entendamos cómo se usa, y nada más. ¿Sí? ¿Cuántos clústeres? Bueno, Cummings tiene implementada la curva de Elbow, que la curva de Elbow es una especie de hiperparámetro que en el punto de inflexión, ¿sí? Acá están midiendo la inercia, Cummings, y ya les explico qué es la inercia. Y acá está midiendo el número de clústeres. Es decir, a medida que yo le digo, mire, córrame esto con 3 clústeres, con 4 clústeres, con 5 clústeres, con 10 clústeres, con 20 clústeres, lo que me mide es la inercia. La inercia es un loss. Es un error. La inercia, yo le voy a desplegar la fórmula acá. Está la fórmula, seguro. Que no me gusta la fórmula que trae. Acá está. No es buena. Pero esa es la fórmula que está en Scikit-Learn. Para determinar el número de clústeres con el cual se va a entrenar y entregarme el resultado, ¿sí? Que la imagen en la que acabamos de ver y el dataset que me entrega como resultado es que agrega una columnita más diciendo a qué clúster pertenece cada ejemplo. Ese es el resultado, pero para entrenarlo yo debo darle a Cummings un hiperparámetro clave, que es el número de clústeres. El número de clústeres lo puedo yo hacer artesanalmente u otra vez podemos automatizar. Como antes automatizábamos con el Grid Search, por ejemplo, o con el alfa que automáticamente me va diciendo, ¿sí?, a dónde debo parar, me tira todo, ¿no? Bien. Acá el número de clústeres, y hay muchas más automatizaciones para regularizar, ¿no? Técnicas de regularización. Acá el número de clúster, ¿sí? Yo lo puedo hacer a través de la curva Elbow. Y ahí donde está la flechita esa, se llama el codo de Jambu. Es decir, yo le pido que me haga con estos datos el método Elbow, que me aplique el método Elbow. Y me tira esto. Entonces, a donde está la flechita, es el punto de inflexión de la curva Elbow aproximadamente, y ese es el número de clúster aproximadamente óptimo a donde conviene que yo pare y no entrene más. ¿Por qué? Porque fíjense que después empieza a disminuir muy asintóticamente, ¿sí?, la inercia, que la inercia es una pérdida, un loss. Entonces, si ya disminuye tan asintóticamente, me quedo con este. ¿Por qué? Porque siempre me quedo del lado de la explicabilidad. Depende, no es una regla tan única, pero uno intenta quedarse al lado de la explicabilidad. Entonces, y eso lo tiene implementado Scikit-Learn en Caminos, así que fantástico. Bien, ¿qué es la inercia? La inercia es parecido al test ANOVA 2, porque Cummings es un clustering estadístico. La inercia es un concepto que viene de la resistencia de los materiales. Acá no tenemos ningún ingeniero civil, salvo yo misma, así que probablemente no conozcan mucho del concepto de inercia en resistencia de los materiales, porque se da en cálculo avanzado, que es exclusivo para los ingenieros civiles y en los últimos años. Bueno, pero se lo voy a explicar otra vez con términos intuitivos, como una intuición. ¿Vieron la imagen que teníamos antes? Un centroide y los puntitos alrededor que pertenecen a ese clúster. Otro centroide y los puntitos alrededor que pertenecen a ese clúster. La inercia mide estas dos cosas. Intuitivo, ¿eh? ¿Cuán denso, cuán pegaditos están los puntitos entre sí en un clúster? ¿Cuán cercanos están al centroide? Y además, cuán separados están los clústeres entre sí.
Las dos cosas mide. Mide una solución de compromiso óptima entre esas dos especificaciones. Obviamente, se lo acabo de decir de manera intuitiva. Es diseño, no incluye esta materia para este modelo. Pero ¿se entiende? La inercia de algunos, por eso dije que no me gusta esa formulita, porque está hablando nada más que de la concentración intraclúster y no la separación interclúster. Yo quiero que estén muy cercanos en cada clúster, todo lo más que se pueda, y cada clúster muy distante de los otros, todo lo más que se pueda. Ese es el juego con el que itera permanente el algoritmo para entregarle el resultado a ustedes. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense que la métrica acá se usa como un hiperparámetro para entrenar. ¿Se dan cuenta? Porque la inercia sería como la métrica nuestra, ¿sí? Como un loss, ¿sí? Y entonces yo acá decido que ya no puedo seguir, entonces, que ya no tiene sentido seguir, entonces me quedo con ese valor. ¿Lo ven? Entonces digo, bueno, pongo K, número de clústeres, pónganle que eso es un 3, no importa, o voy a 5, no importa, qué sé yo. Y con ese entrenamiento de clúster me quedo. Bueno, este ejemplo no se los voy a dar porque es de R. Entonces voy a dejar de grabar y dejar de presentar. Y voy a parar acá para que la próxima clase que vamos a tener mucho más práctico y